Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por estar presentes. Voy a presentar, está junto a mí, el ingeniero Mario Barleta, que fue rector de la Universidad Nacional del Litoral, fue intendente de la ciudad de Santa Fe, presidente de la Unión Cívica Radical, es actualmente diputado nacional. Creo que quiere ser gobernador, después se lo voy a preguntar, pero eso va a ser después porque ahora él va a hacer una presentación inicial y después nos vamos a quedar charlando un poquitito más. Mario, adelante nomás. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Libertad por darnos esta oportunidad de tener un contacto con mucha gente joven. Son espacios que además extrañamos de alguna manera, ¿no? Los del diálogo respetuoso, los del diálogo sereno, lo de la posibilidad de realizar una pregunta, de contestar. Uno que está viviendo por estos tiempos la Cámara de Diputados, y si no, pregúntenle, ahí está Alicia Siciliani también. Uno a veces lo toma así un poco porque no tiene más remedio que seguir, ¿no? Pero es un problema serio la falta de república, la falta de institucionalidad. Así que bueno, estos espacios se los agradecemos mucho a la Fundación Libertad, que además nos tiene acostumbrado a generar instancias con momentos tan interesantes. Ayer vivimos una jornada realmente más que interesante. Gracias también, nos acompaña Miguel Lischi, que seguramente después va también a exponer sus miradas respecto al 2015. Así será. Hay mucha gente cuando uno recorre la provincia que nos plantea la necesidad de que el Frente Progresista Cívico y Social continúe gobernando la provincia de Santa Fe. Por supuesto, con muchas ganas, con más ganas, con mucha convicción, con mucha fuerza, y para poder generar una continuidad luego de dos gestiones como la de Hermes Wiener y Antonio Bonfatti, que han transformado definitivamente nuestra provincia. Es muy nítido, muy claro lo que Hermes incorporó en la política santafesina en términos de una apertura social, una apertura a la participación, a la descentralización, a la planificación estratégica. Es un hecho relevante en la política santafesina, porque yo no recuerdo en los años anteriores haber tenido la oportunidad de escuchar de parte de alguno de los gobernantes, bueno, este es el plan para la provincia de Santa Fe. Y Hermes lo hizo, y no solamente lo hizo, sino que lo hizo convocando a la ciudadanía, y esto ya empezó a marcar un antes y un después. Bueno, también Antonio ratificando una de las líneas de trabajo más importantes que se dieron en el marco del Frente Progresista, que es la fuerte inversión social, la inversión en el tema de salud, hospitales, centros de salud, también en el tema de la educación. Había una deuda social en términos de inversiones en las infraestructuras necesarias. Yo recuerdo, siendo intendente de Santa Fe, un día estábamos con Hermes Wiener inaugurando una comisaría, y entonces consulto, cuando me tocaba decir algunas palabras, cuándo había sido la última vez que se había inaugurado una comisaría en la ciudad capital de la provincia. Y me dijeron 40 años. Habían pasado 40 años sin que se genere una infraestructura, bueno, para un tema que vaya si es delicado, ¿no? Creo que necesitamos en esta nueva etapa generar mayor velocidad para algunos cambios que se han iniciado. Creo que necesitamos generar más fuerza, más convicción, y por eso utilizamos ese término de que hay que subir un cambio, ¿no? En el sentido de darle ahora al Frente Progresista, luego de toda la tarea realizada, ese tercer mandato, que pueda efectivamente la posibilidad de decir con toda certeza que, más allá que van a ser 12 años y no 10, que la provincia de Santa Fe efectivamente tuvo una década ganada. Yo me voy a referir a tres temas, son muchísimos los que podríamos hablar,
muy brevemente a dos de ellos, que es el tema de seguridad, sabemos que es el tema que a todos nos preocupa, que es el tema de la educación, y por último el tema de la producción. La pregunta sí que nos deberíamos hacer es qué Estado necesitamos para llevar adelante las transformaciones que todavía debemos continuar en la provincia. Utilizando una comparación que se ha utilizado durante mucho tiempo refiriéndonos al orden nacional, por supuesto que no hablamos de ese Estado de los 90 que dejaba todo en manos del mercado, que privatizaba el banco, que no atendía a los productores, que desarticuló la educación. Nos quedamos sin la posibilidad de un proyecto nacional educativo cuando descentralizamos todas las escuelas en las provincias. Y tampoco ese Estado pesado, lento, que no ayuda a la eficiencia. Necesitamos un Estado inteligente, que no es ni grande ni chico, es un Estado que tenga la capacidad de estar ahí donde se lo necesita. Resumiendo, yo encontré una frase que me parece muy clara al respecto, y que es un Estado que tenga tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Creo que en esa síntesis encontramos el lugar más apropiado. Hay algunas cuestiones puntuales dentro de la construcción del Estado en manos del Frente Progresista que generó mucha transparencia, que ordenó. De todas maneras, por las necesidades en términos de las inversiones que necesitaba la provincia, una tendencia al aumento de los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital. Hay que hacer un trabajo importante para invertir esa ecuación. Es decir, tenemos que generar que la curva de inversión de gastos de capital sea mayor que de los gastos corrientes. En estos momentos se está discutiendo, por ejemplo, la creación de 3.300 nuevos cargos a nivel provincial. Sin lugar a dudas, muchos de ellos son indispensables, pero habría que analizarlo con más cuidado. Y yo sería de la idea de cubrir primero los 7.000 cargos vacantes y luego ver si se necesita efectivamente la creación de 3.300 cargos nuevos. Probablemente la mayoría de ellos sí, pero bueno, es un detalle que está en discusión, que se está elevando a la Cámara, a la legislatura y que me parece que habría que analizarlo con mucho cuidado. Hay que discutir el régimen impositivo. Una sola cuestión, me parece que en el impuesto inmobiliario no estamos trabajando de manera justa. No digo que hay que aumentarlo el impuesto inmobiliario, digo que al trabajar con el valor fiscal a veces deberían pagar lo mismo, dos propiedades, pero su valuación fue hace 30 años y entonces está pagando muchísimo menos. Es decir, hay como cierta injusticia en el pago del impuesto inmobiliario que se puede corregir. Además, hay que seguir insistiendo, no solo por el pago de las deudas que tiene el Gobierno Nacional con la provincia de Santa Fe, sino también plantear otras ideas, otros proyectos. No van a ser sencillos durante este gobierno, pero estamos todos ilusionados con que en el 2015 las cosas a nivel nacional también van a cambiar. En ese sentido, presentaba un proyecto en la Cámara de Diputados que refiere a la distribución del fondo sojero, a la distribución de... sin entrar a discutir si lo que se está detrayendo en retenciones es lo que se debería retraer, pero lo que estamos planteando es la distribución, cómo se realiza. Hoy el Estado Nacional toma el 30%, toma la ley de coparticipación y la distribuye entre todas las provincias. Y la provincia de Santa Fe, del mismo modo, toma el 70% para el Tesoro Provincial y el 30% lo distribuye entre municipios y comunas. La propuesta que hemos realizado se ajusta a la ley porque plantea 50% y 50%, es decir, atiende a lo que es la lógica de la ley de coparticipación a nivel nacional y también cuando llega a la provincia plantea un 50% para las comunas y municipios y un 50% para el Tesoro Provincial. De este modo empezaríamos a hacer cierto este discurso que tanto nos encanta a los políticos cuando hablamos de federalismo. Acá estaríamos aplicando la ley y ajustando una distribución. Para poner un ejemplo, si me escucha Mónica Fein,
se pondría contentísima. En el actual esquema del 50 y 50, Rosario recibe 174.743.000 pesos. En el esquema de, perdón, eso es 30-70. En el esquema de 50 y 50, la cifra ascendería en Rosario a 485 millones. Es decir, la intendenta tendría 310.654.000 pesos más de los que tiene hoy. Miren si en Rosario podrían hacerse algunas que otras cosas que hacen falta con 310 millones. Y esto es simplemente aplicando la ley y distribuyendo como se debería distribuir. Este es un cálculo estimado para lo que pasa en el 2014. Bien, ¿para qué ese mejor Estado? ¿Para qué seguir en la transformación del Estado que se ha comenzado, insisto, en estos 6 años, casi 7, y debemos continuarlo? Bueno, porque hay que poner manos a la obra en algunos temas en los cuales también se han realizado algunas importantes medidas, pero me parece que hay que pegarle un empujón. El tema seguridad nos preocupa a todos, el tema seguridad, sin lugar a dudas, está al tope de las encuestas y lamentablemente, ¿no? A diferencia de lo que muchos piensan, estoy convencido que es posible una lucha frontal dura contra la inseguridad y que es posible en un país como este, en tanto y en cuanto hagamos las cosas que tenemos que hacer, de lograr mucha mayor tranquilidad y recuperar poder vivir con más tranquilidad, con más paz. Bueno, para ello es necesario tomar algunas medidas, tanto en el orden provincial como en el orden nacional. Creo que hay que mejorar los mecanismos de control de la policía, ejercer la autoridad realmente, la autoridad política. ¿Por qué? Porque, bueno, yo debo confesarlo, nunca imaginé que los niveles de corrupción en la policía llegarían a los niveles en que están. No quiero incluir a toda la policía, pero me parece que tenemos un problema serio y ese problema serio hay que atacarlo con mucha decisión, con mucha autoridad, como recién señalaba. Hay cambios importantes que los efectos se van a ver. Para mi gusto se demoraron un tanto, por ejemplo el de la policía judicial, y ahora esa policía judicial hay que generar un esfuerzo para darle contenido, para darle vigor. Ya se está escuchando a los fiscales decir que si bien tienen la policía judicial, no tienen las herramientas acorde a la cantidad de casos que deben atender. Ahí hay que poner básicamente la mirada. Yo estoy hablando en general en temas vinculados al narcotráfico y a la droga. Por supuesto que no son los únicos motivos que generan inseguridad, pero me parece que tenemos que focalizar nuestras energías y nuestras miradas en ese punto porque realmente entiendo que es el de mayor preocupación. Hay que ir por los dueños del negocio. Yo comparto que tirar los búnker puede haber generado un impacto en Rosario. Todas las encuestas daban que los ciudadanos en Rosario estaban muy conformes con Bernie tirando búnkers, pero sabemos que esto no resuelve el tema del narcotráfico, genera una sensación de mayor seguridad, la presencia de la gendarmería, pero este es el último eslabón. Y además para los narcotraficantes reemplazar eso es sencillo. Aquí hay que ir, insisto, a la empresa criminal, hay que ir a los máximos niveles y para ello, bueno, crear una unidad especialista con gente muy alta, muy formada, muy capacitada, no en la lógica del policía, sino en aquel que investiga, aquel que hace inteligencia, muy bien equipada y dependiendo del poder político. Creo, voy a ir simplificando porque si no me voy a pasar muchísimo el tiempo que me han concedido. Bueno, lo otro que ha faltado siempre y sigue faltando, y esperemos que a partir del 2015 también esto cambie, no hay un plan estratégico de lucha contra la droga, contra el narcotráfico en la Argentina. No sabemos si es porque no lo saben hacer, no lo quieren hacer o no lo pueden hacer.
es para una charla bastante larga. Lo cierto es que no existe, no hay una actitud del gobierno nacional de convocar a los gobiernos provinciales para establecer ese plan estratégico, para trabajar en forma conjunta, para incorporar a los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen que incorporarse en todos los temas de seguridad para la ciudadanía. Después veremos cuál es la mejor herramienta, si la policía municipal u otra alternativa. Pero que tienen que estar involucrados, tienen que estar. Sobre todo ciudades como Rosario, Santa Fe, Rafaela, Villa Constitución y varias otras ciudades, porque bueno, los gobiernos locales tienen información, conocen, están en los barrios y esto es un aporte importante a la hora de diseñar la estrategia de la lucha contra la inseguridad. Hay que apurarse en la sanción del Código Penal Juvenil. Yo no termino de entender por qué todavía estamos en este país. Hace más de 2 años el Senado de la Nación aprobó por unanimidad un Código Penal Juvenil muy severo, pero por supuesto entendiendo que no es lo mismo un chico de 13 años que una persona mayor. Entonces plantea diferencias, pero eso no quiere decir que le quite severidad, que es la que tienen que tener, y no lo que nos está pasando ahora, ¿no? Y bueno, muchas cuestiones vinculadas a la justicia que también daría para que hablemos. Yo ni sé cuánto tiempo. Tenemos un poquito más y después yo empiezo a hacerle las preguntas. Voy a pasar rápido el tema educación, que es el que más me gusta, y si me engancho, estamos muertos. Pero bueno, Argentina necesita una revolución educativa. No vamos a hablar aquí de todos los datos que tenemos de cómo está la educación en la Argentina. Más o menos todos conocemos la situación. Creo que Santa Fe puede ponerse al frente de esa revolución educativa. No va a ser la primera vez. Alguien que ustedes conocen mucho, Nicasio Oroño, 15 años antes de la ley 1420 estableció la obligatoriedad de la enseñanza pública y dijo, en cada lugar de la provincia donde haya 10 pibes, tiene que haber una escuela o un maestro. Insisto, esa fue Santa Fe, ¿eh? Ese fue Nicasio Oroño, corondino devenido en rosarino. ¿Por qué una revolución? Porque la escuela que imaginó Sarmiento, aquella a la que fuimos muchos de los que acá estamos, al menos los que peinamos muchas canas, donde izábamos la bandera, cantábamos Aurora, entrábamos al aula con los guardapolvos blancos, en una gran diversidad planteaba igual para arriba en un proyecto de escuela que igualaba. Las cosas cambiaron y no supimos o no se dieron las condiciones para pensar en un nuevo sistema educativo. Y es lo que tenemos que hacer ahora, sobre todo porque la educación ha caído a los niveles que ha caído. Yo le mandaba hace unos días una carta a los docentes, ¿no? Hablando de precisamente que este nuevo proyecto educativo tiene que tener una mirada puesta en el progreso, futuro, ciudadanía, autoridad, del mismo modo que lo pensó Sarmiento en su época. En todos los casos necesitamos, estoy leyendo algunos párrafos de la carta que les envía a los maestros, necesitamos que los padres, los maestros, los directivos, los funcionarios asuman mayores responsabilidades, que cambiemos la escuela que tenemos recuperando la confianza, que generemos un cambio de valores. Tenemos que crear un proyecto educativo poniendo el acento en el saber, especialización de los docentes, mejores sueldos para los docentes, jerarquización de la función docente, una nueva carrera docente que lleve la formación docente a 5 años. Que los chicos aprendan más, que empiecen desde pequeños en un jardín maternal. Otro proyecto presentado en la Cámara de Diputados es educación desde el primer día. La presidenta anunció que los chicos de ahora van a tener obligatoriedad desde los 4 años. Yo pienso que todos los niños tienen que tener la posibilidad de un jardín maternal. Cuando vos tenés 1, 2 y 3 años, cuando se va formando el cerebro, cuando vas generando tu inteligencia, tenés que tener la posibilidad. Hoy hay un 30% de los niños en el país que sus papás no le pueden pagar un jardín maternal. Esos chicos van a tener dificultad en la escuela primaria y muy probablemente no superen la enseñanza secundaria. Hay 2 elementos, el de la educación desde el primer día, que es posible en la Argentina, tenés ningún proyecto faraónico, entren en la página del CIPEC, está evaluado económicamente cuánto le cuesta a la Argentina generar estas condiciones. Y el otro es el de la
alimentación adecuada. También presentamos un proyecto que se denomina NutriChicos, que estamos por toda la provincia generando que nuevos municipios se sumen ya, porque está funcionando desde hace algún tiempo en una planta de alimentos nutritivos que generó la Universidad Nacional del Litoral. Hoy están Reconquista, Vera, San Cristóbal, Funes, Carcarañá, Villa Constitución, Totoras, bueno, una cantidad importante de ciudades y municipios que se han sumado. Es una fórmula de productos que alimentan con la cantidad de nutrientes que se tienen que tener. Estos son dos aspectos esenciales: educación a los niños desde la primera infancia, alimentación con buena nutrición a los niños desde el primer día. Recién ahí vamos a poder empezar los políticos a decir en serio que hay igualdad de oportunidades. Si en la primera infancia no hay educación y no hay alimentación, todo lo demás es mentira. Digo, todo lo demás cuando nos referimos a los esfuerzos que queremos generar para que haya igualdad de oportunidades. Porque hay que saber que los niños nunca más, después de los 5 y 6 años, recuperan lo que perdieron en esos primeros años de vida. Yo me fui de un tema al otro, de la educación pasamos a la alimentación, pero bueno, se dio ahí. Los grados de libertad que hoy los chicos tienen que tener en la escuela no son contradictorios al cumplimiento de la norma. Los chicos son libres cuando tienen normas claras y se cumplen. Las sociedades son libres cuando existen normas claras. Hay que recuperar el valor del esfuerzo y del trabajo, porque un chico se educa cuando trabajó y logró resultados, no cuando se le perdona todo, cuando no se lo evalúa, cuando se lo deja pasar de cualquier manera. La idea del trabajo y del esfuerzo tienen que volver a ser un valor central en la escuela y en la sociedad. Otro, la ejemplaridad. Los maestros, los padres, los gobernantes construyen día a día escuelas de vida. Son las referencias que los chicos miran todo el tiempo y cada acción es un mensaje, es un ejemplo, y estos modelos se adoptan porque es mentira que da todo lo mismo. Sigue esto, pero ya no tengo tiempo. Bien, pasamos a otro tema que es el de la producción. De nuevo, Santa Fe fue pionera hace muchísimo tiempo atrás, no voy a hacer historia, y tiene que volver a ser pionera a nivel nacional. Tenemos una producción primaria increíble, en volumen y en diversidad. Girasol, caña de azúcar, algodón en el norte, arroz en el este, maíz, trigo, soja, centro, sur, productos lácteos, la lechería, carne, bueno, todo lo que se pueda imaginar en términos de producción primaria la tenemos en buena cantidad, en buena calidad. Hay que dar un paso más, hay que pegar ese salto definitivo para la posibilidad del proceso de industrialización en serio, de la creación de manufactura, del agregado de valor, de la creación de la pequeña y mediana empresa. ¿Esto es posible? Es posible. ¿Es posible en Santa Fe, aún con la ausencia del Estado Nacional? Hay muchas cosas que podemos hacer. Menciono tres. El tema infraestructura productiva. Tenemos que analizar el presupuesto y volcar la balanza un poquitito más a infraestructura productiva, que en estos últimos años estuvo fuertemente asociada a la infraestructura social. Infraestructura productiva estamos refiriéndonos a caminos, rutas, ferrocarril, hidrovía. Estamos en problemas en todos estos aspectos. Estuve con la gente de FIFE, de Industria Naval, muy preocupada por el funcionamiento del sistema portuario. Estuve esta semana con la gente de Asindar, con la gente de Paraná Metal. Hay fuertes preocupaciones. Reunido con la gente de NAMSTON de la industria agrícola ganadera, con la gente de la industria de maquinaria agrícola. Con la gente en la Facultad de Esperanza de Agricultura, muy preocupada por el tema del estado de los caminos para sacar sus productos. Las noticias son horribles, no me voy a detener en esto, tengo toda la información de lo que la Nación piensa para el 2015 para la provincia de Santa Fe. 2%, coparticipación, nosotros tenemos que ser el 9%, en obras de infraestructura nos va a corresponder el 2%. Algunos ejemplos, a ver, Puente de Reconquista Cosas lo sacaron directamente, de los 130 millones pasamos a 0. Ruta 33 Rufino Rosario,
al fin de 2015 tendríamos que tener invertido 104 millones. Se va a invertir 4. Y así, bueno, Circunvalación Rosario, 1 millón. 1 millón de los 20 que se iba a invertir, que estaban puestos en el presupuesto 2014 para el 2015. Autovía Ruta AO12, de los 49, casi 50 millones, pasamos a 3 millones. Es decir, bueno, a Santa Fe le pasaron el trapo de manera importante. Es decir, de los 530 millones vamos a pasar a 112, y esto es lo que dice que van a hacer. Por ejemplo, Jujuy tiene 136, Santa Cruz 619, Salta 473, repito, la provincia de Santa Fe 112. Esto es importante saberlo para ver en qué punto vamos a estar a fin del 2015, y nosotros estamos hablando de las elecciones 2015, pero para gobernar a partir del 2016. Vamos a estar mal en términos de infraestructura productiva de lo que la nación va a hacer. Tenemos que ver si nosotros podemos generar algunas condiciones mejores, sobre todo para algunas rutas y caminos, en que el deterioro va más rápido que la inversión. Por lo tanto, estamos todos los días un poquitito peor. Y esto es muy malo para la producción y las vidas, ¿no? En nuestras rutas y en nuestros caminos. Otro tema, crear un ente financiero autárquico. No voy a explicar todo, acá hay gente que sabe y que conoce. No tenemos más la herramienta que fue el BANADE en su momento a nivel nacional, el de Inversión y Desarrollo, el Banco Provincia. Hay que crear un ente financiero autárquico que tenga un objetivo central, que es ayudar al pequeño y mediano productor, también al grande productor, si me trae un proyecto donde me demuestra que va a sustituir importación, que va a generar empleo, que va a incorporar valor agregado. Y ahí tienen que estar direccionados los proyectos. Y el tercer punto es, y con esto termino, prometo, es el desarrollo que se genera a partir de la unión de la producción con el conocimiento. De nuevo, la provincia de Santa Fe es la privilegiada. ¿Ustedes creen que hay otra provincia que tenga, como tiene Rosario, 10 centros de investigación de primer nivel en la Universidad Nacional de Rosario junto con el CONICET, y además otros tantos en la ciudad de Santa Fe, también entre la Universidad Nacional Litoral y el CONICET? Son 20 centros de investigación de primera línea, de primer nivel, que están en condiciones de generar procesos de innovación y que los están generando. Ahora, ellos no tienen por qué ser los que se preocupan de esa transferencia al sector productivo. Como el productor, el industrial, tampoco tiene que ser, ni tiene que tener esa condición de ir a la universidad a buscarlo. Ahí hace falta el Estado. Ahí hace falta el Estado que reúna, que genere ese puente entre el conocimiento y la producción. Esto es posible, esto está en nuestras manos y tenemos todas las condiciones los santafesinos para hacerlo. Tuve la suerte de ser rector de la universidad durante 7 años. Les puedo asegurar que esto lo hicimos. Ejemplos que yo he dado, el de las plantas transgénicas, que son capaces de sobrevivir en condiciones de estrés hídrico. Esto se ha registrado, ya se ha exportado, están trabajando en la India. Acá lo hicimos con el girasol y se experimenta con Globocapatel en la soja, y en India lo están haciendo hasta con el arroz. La eritroproyectina recombinante, que es ese medicamento para los enfermos renales, eso también se hizo en acuerdo de la universidad con un empresario. La Argentina importaba el 100% de ese medicamento, ahora no solo lo produce, sino que lo exporta. Es decir, la diferencia es bastante importante. De tener que meter la mano en el bolsillo, sacar dólares para comprar el medicamento, ahora la Argentina no solo lo produce, lo vende, gana dólares, sino que crea puestos de trabajo. Porque todo esto último que estoy diciendo básicamente tiene como objetivo la creación de puestos de trabajo, que no nos los garantiza el mundo de la producción primaria, incluso cuando incorpora tecnología. Y acá les traje para que vean, esta bolsa tiene un polvo blanco, no se asusten. Ojo. No se asusten. Este polvo blanco es celulosa microcristalina. ¿Saben lo que es la celulosa microcristalina? Cada vez que toman una cafeaspirina o cualquier remedio, vieron que la mayoría son una pasta blanca. Esa es la celulosa microcristalina. La droga es la cabecita de un alfiler. El resto es una pasta que no produce ningún problema a nuestra salud
y que la Argentina la importaba en un 100%, gastando millones y miles de dólares por año para la producción de todos los medicamentos que se producen en la Argentina. Un día llega un muchacho, no tan muchacho, bastante grande, y dice que se podía hacer en la Argentina, que con la cascarilla que queda de la planta del algodón, cuando se saca el copo de algodón y que se quema, con eso se puede hacer esto. Bueno, nos pidió algunos instrumentos para armar un pequeño laboratorio, trabajó durante 7 años aproximadamente y logró que la ANMAT, que es el organismo que certifica este tipo de productos, lo produzca. Bueno, faltaba encontrar el empresario, entonces fuimos a donde se produce algodón, nos fuimos al norte, a Reconquista, en Avellaneda, y ahí apareció, cuando le contamos el proyecto tardó 15 segundos más o menos el empresario que vio la beta, construyó la planta. Bueno, hoy la Argentina está produciendo y sustituyó la importación en este tema. En 2 años vamos a cubrir, digo yo como si todavía estuviera ahí, se va a cubrir la cantidad de la celulosa microcristalina que necesita el país y después vamos a estar en condiciones de exportar. Siendo presidente del partido a nivel nacional, llevé al ministro de Ciencia y Técnica y al ministro de Salud una lista de 1.300 medicamentos, escucharon bien, 1.300 medicamentos que la Argentina importa, cuyas patentes vencieron en el 2013 y están venciendo en el 2014. Tenemos las capacidades instaladas de inteligencia para sustituirlos, no a todos, pero para sustituir una buena parte. Esto es muy bueno para la Argentina. Santa Fe, si genera esa revolución educativa de la cual le hablé, si genera este cambio de matriz productiva de la producción primaria a la producción industrializada, no solo va a ser la provincia insignia, la nave insignia de todas las provincias en el país, sino que va a estar marcando el camino que debe seguir y llevar adelante nuestra querida República Argentina. Muchas gracias. Bueno, Mario, no nos ha quedado tiempo para muchas preguntas y voy a tratar de, siguiendo su estructura de presentación, hacer una sola. Todo en una sola. Me resultó interesante, muy interesante su exposición, pero quisiera hacerle esta pregunta donde voy a tratar de juntar varias que tenía para hacerle. Usted habló de un Estado inteligente, ni grande ni chico, inteligente. Habló de carencias en seguridad, de carencia en educación, de carencia en infraestructura, y hay algunas otras que usted no mencionó que yo le podría decir, pero me quedo con esas por ahora. El presupuesto que se está discutiendo en la provincia de Santa Fe para el año que viene es 75.000 millones de pesos. El presupuesto nacional, el presupuesto del gobierno nacional, es el más alto de la historia de la República Argentina. Y tenemos todas esas carencias. Tal vez la corporación política tenga que hacer alguna autocrítica y decir, me parece que no estamos gastando bien los recursos. Porque plata parece que hay, pero estamos con muchas falencias. Y especialmente en el tema educativo, que es el primer y principal freno para los populismos, que somos los que estamos sufriendo en estos tiempos, estamos con un poco más de presupuesto, pero con una calidad malísima. Entonces, me parece que hay que, es mi opinión y me gustaría conocer la suya, ¿no? Me parece que hay que trabajar un poco mejor los presupuestos para poder ir sobre todas esas carencias. Me gustaría conocer su opinión sobre eso. Sí, comparto plenamente. Y diste justo en la tecla en un tema donde hay plata, pero no se ven los resultados, claro, que es en el tema de educación. Más del 6% del Producto Bruto Interno a nivel nacional, en una ley de Néstor Kirchner que apoyamos todos porque era una ley importante, demuestran que no hay proyecto. No hay proyecto y no se hacen las cosas bien. Lo único que se hace es repartir NEBU por el proyecto Conectar. A mí me parece muy bien que se repartan NEBU, no estoy diciendo que esté mal, pero no hay proyecto educativo. ¿Por qué no hay proyecto educativo? Porque en los 90, cuando se provincializan las escuelas, se agrega una inequidad, una desigualdad más al sistema ya de por sí desigual. Hay provincias que invierten 1.700 pesos por alumno por año
y otras provincias que invierten 27.000 y hasta 30.000 pesos por alumno por año. Entonces depende de dónde te toquen hacer, vas a tener una educación, hablando de la escuela pública, diferente de la otra. Y hay muchas transformaciones que se pueden hacer cuando vos tenés proyecto, al margen de los recursos. El programa al que yo hacía referencia, de educación desde el primer día, en la ciudad de Santa Fe, lleva al día de hoy 76 salas en funcionamiento y al final del mandato del actual intendente va a cubrir la capacidad necesaria para que el 100% de los niños de la ciudad de Santa Fe tengan la posibilidad de jardines maternales. Ese proyecto, ahora hemos firmado un acta compromiso con el senador del departamento, con el vicegobernador de la provincia, con el intendente de Santo Tomé, de Santa Fe, de Sauce Viejo, de Rincón, para extenderlo a todo el departamento de la capital. Y se puede hacer. Si pones el proyecto, los recursos de los gobiernos locales y los gobiernos provinciales, se puede hacer. Pero hay una cuestión central, vos también la mencionaste, comparando el presupuesto nacional y el presupuesto provincial. Estamos hablando para el 2016 nosotros. Y en el 2016 va a haber otro gobierno nacional, que va a ser del Frente Amplio UNEN, y que va a... No te rías, estoy hablando en serio. ¿No es así, Miguel? En eso compartimos. Va a ser del Frente Amplio UNEN y la idea de federalismo es uno de los aspectos de la república que hay que recuperar. De lo contrario es imposible, por supuesto, si seguimos con esta locura de un centralismo brutal que concentra los recursos económicos. ¿Para qué? Para concentrar el poder. ¿Qué se tiene que meter el gobierno nacional en las comunas y en los municipios a decir que tienen que hacer un cordón cuneta? Estas son cuestiones de los gobiernos locales. ¿Qué se mete en temas que son propios de los gobiernos provinciales? Que nos manden la plata y nosotros lo vamos a hacer mucho mejor de lo que lo están haciendo ellos. Pero bueno, es una concepción política totalmente distinta. De todas formas, te doy otro dato. El gasto público en el gobierno nacional ha llegado a un límite fuera de todos los parámetros. Lo que gastaba en un mes Néstor Kirchner en gasto público cuando asume el gobierno, hoy se gasta en un día. ¿Toman conciencia de lo que estoy diciendo? Lo que gastaba el país en gasto público en un mes, hoy se gasta en un día. Por supuesto que la tarea que va a tener el próximo gobierno nacional no va a ser fácil. Va a haber que tener lo que hay que tener para ordenar ese Estado ineficiente, inútil, grande, corrupto y otras tantas cosas más. Me reía porque alguien dijo que el gobernador de Santa Fe va a ser un ingeniero. Así dicen y estoy seguro de que esa premonición se va a cumplir. Bueno, gracias Mario, muy amable por visitarnos. Gracias a vos. Le agradecemos al diputado nacional Mario Barletta. Lamentablemente el diputado nacional Miguel del Cel no va a poder asistir por cuestiones de agenda. Le agradecemos al diputado Mario Barletta. Lamentablemente el diputado nacional Miguel del Cel no va a asistir por cuestiones de agenda. Recordamos que pueden participar a través de Twitter con el hashtag #XCEP y convocamos al senador provincial Miguel Lifshitz para su exposición. Bueno, para ser parejos y que la ley sea justa para todos, Miguel, tenés la posibilidad de hacer tu exposición del tiempo que sea, más o menos, porque Mario se tomó un poco más de tiempo y no dejó mucho para las preguntas, pero en serio, primero una exposición y después, si queda tiempo, hacemos alguna conversación. Pero adelante, por favor. A Miguel creo que no hace falta presentarlo, ha hecho toda la tarea ha pasado y ha recorrido muchos lugares y muchas de las secretarías de la municipalidad. Finalmente después fue intendente 2 veces y ahora senador provincial y también quiere ser gobernador. Así que adelante, por favor, Miguel. Gracias, Marcelo.
Gracias a la Fundación Libertad por la invitación para participar de estas jornadas. Llevo, creo que casi 20 años participando de casi todas las actividades de la Fundación. Algo que por allí algunos de los que se dicen progresistas, entre comillas, me cuestionan no te perdonan. o nos cuestionan, pero que yo valoro porque soy un hombre de diálogo y respeto siempre los espacios donde se puede conversar de manera respetuosa, donde se puede coincidir y también disentir a veces, y sobre todo porque creo que compartimos un valor fundamental que está por arriba de las ideologías y de los partidos, que es el valor de la libertad. Claro que sí. Sin libertad no hay democracia, no hay progreso, no hay derechos humanos. Así que bueno, me siento muy cómodo en esta posibilidad de conversar y compartir algo con el público, con quienes participan de esta jornada tan importante. Conozco muy bien la provincia, la he recorrido en estos 3 años de manera sistemática, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, tomando contacto directo con referentes locales, con dirigentes, con instituciones, con productores, con empresarios. Conozco desde luego, quizás mejor que nadie, la ciudad de Rosario, la región de Rosario, una ciudad que amo, que disfruto, que sufro también desde hace muchos años porque nací aquí y que tuve el privilegio, como vos decías, de gobernar durante 8 años. Así que voy a tratar en pocos minutos, para dar espacio después al diálogo, de sintetizar un esquema de lo que yo pienso es el futuro de Santa Fe, de cuáles son las prioridades. Yo soy ingeniero y siempre me gustan los esquemas, los gráficos, me gusta traducir la realidad en estrategias y en cuestiones muy concretas. Por lo cual voy a sintetizar esta primera parte en 3 ideas fuerza, 3 líneas estratégicas para la provincia de los próximos 4 años, 2 grandes proyectos de desarrollo territorial y una gran política de Estado. 3 líneas de trabajo, 3 líneas prioritarias, en alguna medida pueden coincidir con los temas que fue desgranando Mario Barletta, con el cual obviamente tenemos muchas coincidencias. Una primera línea de trabajo que tiene que ver con la economía y el desarrollo de Santa Fe. Porque esta es una provincia privilegiada en ese sentido, con una estructura productiva, tanto en el sector agropecuario, en el sector de la industria, en el sector de los servicios, muy competitiva, muy sólida, que está integrada por una cadena de formas productivas que van desde las pequeñas empresas, las microempresas, hasta las grandes empresas. Tenemos toda la gama, tenemos una gran diversidad, una gran variedad y además una distribución territorial bastante equilibrada, más allá de que hay ciudades y polos que concentran la actividad económica de manera más importante, pero también hay una distribución en el territorio. O sea que tenemos un perfil exportador muy importante y una gran posibilidad de potenciar esas oportunidades de desarrollo, de crecimiento de la actividad económica y de generación de empleo a través de políticas más activas, más proactivas desde el Estado provincial. Más allá, obviamente, de la situación general, del contexto general de la economía, que nos puede ayudar en algún momento o nos puede perjudicar, como ha ocurrido en estos últimos años con las políticas nacionales en materia de sector agropecuario o incluso referidas a la industria. Así que desde el ámbito provincial creo que se puede jugar un rol importante a partir de generar nuevos mecanismos de financiamiento y de apoyo financiero al desarrollo empresario, de generar un plan de agricultura y de desarrollo agropecuario sustentable en toda la provincia de Santa Fe, que potencie las posibilidades que cada uno de los territorios y cada uno de los climas y de las regiones permite para el desarrollo agropecuario. Poder desarrollar un plan de apoyo a la pequeña y mediana empresa, fundamentalmente en el interior de la provincia, para promover radicaciones industriales en todo el territorio provincial y poder alentar el agregado de valor a la materia prima en origen que producimos en todo el territorio.
El tema de las infraestructuras, obviamente, que es fundamental para el desarrollo económico. Hablamos de rutas, hablamos de caminos rurales, hablamos de energía, de gas, del aprovechamiento de la hidrovía, que se puede potenciar enormemente, y de los puertos con que cuenta todo el litoral santafesino a lo largo de casi 700 kilómetros de extensión. O sea que allí tenemos una enorme oportunidad, un trabajo articulado, coordinado, con los referentes del sector privado y del sector agropecuario, que están muy bien organizados, además en la provincia de Santa Fe y en cada una de las regiones del territorio provincial. Otro gran eje de trabajo, desde mi punto de vista, es la educación y el trabajo. Yo vinculo los proyectos educativos con la necesidad no solamente de generar a los jóvenes una capacidad y una aptitud que les permita insertarse en el mundo del trabajo, sino también recuperar la cultura del trabajo y la cultura emprendedora en nuestros jóvenes. Esto que tal vez en las generaciones nuestras estaba más reservado a la familia, era la familia, nuestros padres, el entorno en el cual nos desarrollábamos, el que nos iba introduciendo en ese hábito, en esa práctica, en esa cultura que llamamos cultura del trabajo, del esfuerzo, del ahorro, del sacrificio, una cultura emprendedora que alentaba a los jóvenes a buscar alternativas, a ser autónomos en su vida. Hoy las cosas han cambiado. Muchísimas familias hoy ya no pueden garantizar esa contención y esa formación de los jóvenes. Por tanto, creo que es el sistema educativo, fundamentalmente en el tramo secundario, el que debe garantizar que todos los jóvenes puedan completar, en primer lugar, el nivel obligatorio de la enseñanza, pero en segundo lugar puedan tener una buena formación y una buena aptitud para ingresar al mundo del trabajo. Y no solo en las escuelas técnicas, que son las que tradicionalmente están más preparadas para esto, sino en la integralidad del sistema educativo, fundamentalmente en el tramo secundario. Creo que se pueden avanzar en sistemas duales, como existen en otros países en algunos países de Europa, donde parte del trayecto educativo de los últimos años del secundario se pueda realizar en el ámbito del trabajo, en el ámbito de las empresas o en el ámbito de los establecimientos agropecuarios en el interior de la provincia, de tal manera que los jóvenes también puedan incorporar parte de lo que es la vida real del trabajo desde muy temprana edad. Y creo también que una tercera línea de trabajo, una tercera línea estratégica que de alguna manera quedó apuntada en tu pregunta al final de la entrevista a Mario Barletta, que tiene que ver con el Estado, porque finalmente el Estado es la herramienta con que cuenta un gobierno para poder desarrollar las políticas públicas, para lograr políticas efectivas, para lograr resultados, para aplicar los presupuestos públicos y lograr que efectivamente se traduzcan en una mejora de la vida de los ciudadanos. Y ese Estado no es un Estado hoy que sea eficaz, que sea eficiente, que sea transparente, que permita realmente con agilidad instrumentar los objetivos políticos que en todo caso se fijan desde el gobierno. Por eso me parece que allí hay que poner el ojo, hay que poner la atención, hay que tener un plan integral de reforma posible del Estado, porque tampoco podemos soñar con reformas imposibles o ideales. Hay que considerar a los gremios y hay que sentar a los gremios a la mesa. Hay que sentar a la mesa cuando discutimos el Estado, también a la sociedad civil, también al sector privado, también a las universidades, porque todos debemos opinar sobre cómo se organiza el Estado, cómo se controla a los funcionarios públicos, cómo se asignan los recursos y cómo se verifica que esos recursos efectivamente sean aplicados a la finalidad con la que han sido previstos. Y me parece que en esto tenemos un terreno para avanzar y también con medidas muy concretas, ¿no? Yo en ese sentido creo que hablar de términos como eficiencia, como productividad en el Estado es indispensable. Si nosotros no podemos medir resultados, si nosotros no podemos medir el impacto que producen las políticas de gobierno, que producen los presupuestos aplicados a la educación, a la salud o a la obra pública, si no tenemos mecanismos
que puedan estimular a aquellos funcionarios públicos o aquellos empleados que trabajan correctamente, que cumplen su tarea, que no abusan de los beneficios que tienen normalmente los estatutos del sector público, y también herramientas para, en todo caso, castigar a aquellos que no lo hacen, difícilmente logremos un Estado más eficiente. Necesitamos, sí, un Estado presente, un Estado eficaz, un Estado transparente, pero hay que ser muy cuidadoso a la hora de diseñar nuevas estructuras, de incorporar más personal. A mí esto me preocupa, el gasto en personal siempre es muy rígido y hay que ser muy cauto a la hora de incorporar personal al Estado. Más vale, soy partidario de cerrar la puerta a nuevos ingresos y trabajar en una reingeniería del personal existente, en una capacitación o recapacitación de los empleados públicos con que ya cuenta la provincia, a pesar de que Santa Fe, y esto hay que reconocerlo, es una de las provincias que tiene mejores índices de empleo público en relación al empleo privado. Estamos ubicados en segundo lugar entre el ranking de todas las provincias en ese sentido, y creo que habla bien del actual gobierno y de los gobiernos anteriores en términos de austeridad a la hora del manejo y de la administración del Estado. 3 líneas estratégicas entonces: economía y desarrollo, educación y trabajo, y una reforma posible del Estado. 2 grandes proyectos territoriales que tienen que ver con el Gran Rosario y el Gran Santa Fe. Rosario y el Gran Rosario, Santa Fe y el Gran Santa Fe concentran hoy prácticamente el 60% de la población de la provincia, concentran gran parte de los problemas más complejos que tenemos que enfrentar en términos de carencias, de infraestructuras, en términos de pobreza, de exclusión social, de violencia, y al mismo tiempo concentran buena parte de las oportunidades de crecimiento de la actividad económica, de desarrollo hacia adelante, de innovación, porque como decía Mario, aquí están las universidades, están los centros de investigación, están las industrias más importantes. Así que lo miremos por un lado o por el otro, desde el punto de vista de las amenazas o desde el punto de vista de las oportunidades, no hay ninguna duda que un gobierno provincial debe prestar especial atención a estos 2 grandes centros, no solo a las ciudades, sino a las regiones circundantes, y que debe haber un plan estratégico acordado con municipios y comunas, acordado con el sector privado para el desarrollo, para la resolución de los problemas más urgentes en términos de infraestructura, con un fuerte contenido social y también con un fuerte contenido en términos de plataformas para el desarrollo productivo y para el desarrollo tecnológico. Y finalmente, para completar este panorama, una gran política de Estado. Obviamente es el tema que hoy está primero en la agenda ciudadana y que está primero también en la agenda política, que tiene que ver con el fenómeno de la violencia como fenómeno macro, y vinculado con la violencia el fenómeno de la inseguridad, el narcotráfico, los conflictos de la sociedad y las herramientas que debe tener un Estado para poder combatir con éxito este fenómeno, que es un fenómeno relativamente nuevo en la Argentina. Estamos acostumbrados a las crisis económicas, estamos acostumbrados a tener inflación alta, aunque en la última década habíamos perdido esa costumbre, pero desafortunadamente hoy nuevamente se ha instalado una cultura inflacionaria en la Argentina que no es otra cosa que una fábrica de pobres, de una herramienta forzosa de empobrecimiento de los sectores más humildes, pero también de descalabro, de desquicio de todo el sistema económico. Tenemos un escenario además de profunda desigualdad, una desigualdad que se ha hecho dura porque se ha cortado la cadena del ascenso social, la movilidad social ascendente que fue característica de la Argentina, y entonces hoy tenemos por primera vez muchas generaciones de jóvenes que tienen entre 15 y 25 años y que no tienen ninguna expectativa de mejorar su situación de vida, de mejorar su calidad de vida a través de la educación, a través del trabajo, a través del esfuerzo.
Y en esto hay un cambio cualitativo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta para diseñar políticas que realmente sean efectivas. Pero además estamos en una Argentina donde la corrupción se ha generalizado, no solo en los altos niveles del gobierno, como vemos, sino también en muchos intersticios de la sociedad civil, del mundo económico, donde la política y las instituciones se han ido degradando. Hoy es común que muchos artistas o deportistas se dediquen a la política y también que muchos políticos se hagan los artistas o jueguen al fútbol para ganar votos. Hemos perdido la capacidad del debate serio, del debate de propuestas, del debate de ideas. Y me parece que esto tiene que ver con ese escenario nuevo del que hablaba yo antes, que es el escenario de la violencia y de la inseguridad, porque genera un contexto donde la violencia crece y donde el delito sofisticado, el delito organizado se ha instalado en la Argentina, el narcotráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero. Y obviamente en condiciones, en situaciones sociales de tanta desigualdad y de tanta exclusión social, esto crece y necesita políticas efectivas. Por eso digo una gran política de Estado, necesita un gran pacto social y político. Necesitamos ponernos de acuerdo en las acciones más importantes y respaldar a los funcionarios políticos, a los jefes policiales, a los jueces, a los fiscales que tienen que llevar adelante esa tarea. Para esto es necesario poner todos los temas arriba de la mesa, lograr esos acuerdos, lograr esos consensos y avanzar decididamente. Creo que el gobernador Bonfatti ha tomado cuenta de esta situación y ha iniciado un camino muy importante, que el próximo gobierno, cualquiera sea, va a tener que profundizar. Y esto tiene que ver con una policía con cuerpos profesionalizados y de élite, porque no podemos seguir teniendo una policía multiuso donde el mismo agente hoy custodia un barrio, mañana está en el partido de fútbol, después está llevando un preso a la comisaría y después está haciendo un acta de defunción o algún trámite en un escritorio. Necesitamos policías especializados, una policía de investigaciones, una policía judicial, una tropa de operaciones especiales, capacitada para intervenir en situaciones de contextos difíciles y sobre todo una policía de proximidad en todos los barrios de las grandes ciudades. Policía de proximidad que tiene que tener un fuerte control social. Ninguna cosa en el Estado funciona si no tiene control social. Y nosotros tenemos que instrumentar para lograr una policía más transparente y más eficiente controles sociales institucionalizados donde los vecinos, las instituciones, los poderes políticos locales, los concejales, los intendentes puedan saber qué hace cada cuerpo policial y puedan controlarlo efectivamente. Hoy en un hospital o en una escuela, si la maestra falta o si el director del hospital se le ocurre cerrar el hospital un día o una hora, se arma un escándalo, porque hay un fuerte control de la sociedad sobre lo que está ocurriendo en ese lugar. Y no ocurre lo mismo en el sistema policial. Así que por allí me parece que pasa una línea de trabajo fundamental. Hay que profundizar la reforma judicial y para eso probablemente haya que tener más fiscales, más jueces, para poder realmente tener una justicia que termine con la impunidad. Creo que hay que hablar de un tema que por allí a nadie le gusta hablar demasiado, que es el tema de las cárceles y los institutos de menores, porque necesitamos darle garantía al ciudadano común de que las personas que pueden entrañar algún peligro, que pueden representar una amenaza, puedan estar a buen recaudo y que también puedan transitar un camino de reinserción social. No solamente los mayores, sino también los menores, porque tenemos muchas situaciones complejas de menores en conflicto con la ley. Y por lo tanto necesitamos tener instituciones que puedan dar respuesta desde el Estado a esas situaciones. Creo que hay que hacer fuertes inversiones rápidas para mejorar nuestra oferta estatal en ese terreno. Y finalmente me parece que hay que profundizar las políticas que tienen que ver con la inclusión social de los jóvenes, de los adolescentes, de los jóvenes. Hay que hacer un trabajo de acupuntura, hay que ir a buscar uno por uno, a disputárselo a la violencia, al delito, a las múltiples alternativas que hoy lamentablemente el sistema le ofrece
a jóvenes que no tienen educación, que no tienen cultura del trabajo y que no tienen ninguna expectativa de mejorar su situación y su vida, no tienen proyectos. Y el Estado necesita ir a ganar uno por uno a esos jóvenes, porque si no es como tratar de llenar un balde lleno de agujeros. Por más agua que pongamos, el agua termina escapándose. Así que bueno, por allí digo, pasan lo que yo imagino como un esquema de trabajo para los próximos 4 años de la provincia. Muy bien, Miguel, por la exposición. Debo reconocer que es la primera vez que escucho a algún político de estos tiempos hablar de reforma del Estado. Porque mi pregunta, la pregunta final que le hice al ingeniero Barletta, tiene que ver con algo que me preocupa mucho, y es ver que el gasto, que nadie tiene la ingenuidad de pensar que se puede mover para cualquier lado con facilidad y con porcentajes importantes, porque ni que se puede bajar. Nadie está hablando de bajar. Lo que uno está tratando de decir es, creo que estamos yendo al precipicio si mantenemos todo como está. Porque hay muchas buenas ideas, has planteado muchas buenas ideas, pero sin recursos humanos y económicos es muy difícil llevarla adelante. No falta plata en el sector público, ni en el nacional ni en el provincial. El municipal habría que ver, pero seguro que en el provincial y en el nacional no. Pero es muy ineficiente. Entonces, la verdad que me resulta motivante y me entusiasma escuchar que alguien diga que hace falta medir la eficiencia en el gasto y que hay que hacer alguna transformación para reasignar recursos y poder ponerlo en donde estamos viendo las dificultades. Mencionaste también que no es fácil y que hay que citar a distintos participantes, entre ellos los sindicatos, porque cuando vos hablas de educación, inmediatamente a mí me viene a decir, bueno, AMSAFE a nivel provincial y AMSAFE a nivel Rosario. Los veo como partícipes absolutamente necesarios, pero muy complicados. Me gustaría primero empezar hablando de esa transformación, la educativa, que es muy importante. Si la realidad fuera fácil, sería para cualquiera, ¿no es cierto? Pero objetivamente, Argentina es un país complicado, donde las corporaciones, todas las corporaciones tienen mucho peso, mucha fuerza, las corporaciones económicas, las corporaciones gremiales, las corporaciones profesionales, y donde es difícil a veces desde el Estado lograr poner en marcha políticas innovadoras que necesariamente van a afectar intereses y que pueden beneficiar a algunos y tal vez perjudicar a otros. Pero me parece que necesitamos sentar a una misma mesa a todas las partes. El gremio es una parte y hay que reconocerla, porque además los gremios en el Estado tienen un peso importante y una trayectoria de actores fundamentales en todo tipo de negociaciones, no solo las salariales, sino también en todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, con la definición. Más que nada a eso me refiero. Eso me refiero. Exactamente. Que aparte de un gremio, no es lo mismo un gremio en el sector privado que un gremio en el sector público. Aunque tiene más fuerza. Aunque en el sector privado también hoy los gremios quieren manejar las empresas, ¿no? Desde ya, eso sí, pero o sea en el Estado es un fenómeno que se está dando a nivel general, pero en el Estado efectivamente. Está más fuerte. Efectivamente. Por eso digo que hay que sentar también en la mesa para balancear la situación y para escuchar otras miradas sobre los temas del Estado al sector privado, a la sociedad civil y a las universidades. Me parece que nosotros tenemos que armar una mesa más amplia para discutir cómo organizamos el Estado, cómo administramos los recursos, cómo medimos la efectividad de esas políticas y de esos recursos que estamos implementando. Creo que esto es posible. Obviamente no se va a hacer de un día para otro, es un cambio gradual, pero creo que necesariamente hay que trabajar en ese camino y hacerlo de manera transparente. El Estado debe dejar de ser un lugar oscuro sobre el que nadie conoce demasiado, donde nunca se sabe cuánta gente hay, cuánto ganan, cuánto es el presupuesto, cómo se asigna, cómo se distribuye, cómo se hacen los contratos. En ese sentido creo que en la Argentina hemos retrocedido en los últimos años. Hay un mundo demasiado oscuro alrededor de las políticas públicas. Creo que Santa Fe en ese sentido es distinto. Venimos con una tradición de mucha mayor apertura, de mucha mayor transparencia. Se están encarando algunos proyectos de reforma, como ha sido el sistema procesal penal, por ejemplo, a nivel de la justicia.
hay unos avances interesantes en términos de la organización del sistema educativo, que por otra parte concentra prácticamente la mitad del total de los empleados públicos. Santa Fe tiene 127.000 empleados públicos en total. Es la provincia, como decíamos antes, después de San Luis, que tiene la mejor relación en términos de empleo público en relación al empleo privado. Pero de esos 127.000, 57.000 aproximadamente son pertenecientes al sistema educativo, docentes y no docentes. En segundo lugar, tenemos 21.000 policías y miembros del sistema de seguridad, y luego tenemos aproximadamente unos 15.000 en el sistema de salud pública de toda la provincia. Allí se concentra casi el 75% de la planta de personal de la provincia de Santa Fe. Por lo cual todo lo que hagamos en educación especialmente tiene una enorme importancia en términos de reforma del Estado. Lo hemos charlado muchas veces. Hay un gran problema también en Santa Fe con los servicios públicos. Bueno, el gas, que es privado, pero es un problema gigante, lo hemos charlado. EPE, que es cierto que Santa Fe tiene cuentas públicas un poco más claras, pero la EPE es una caja de Pandora, no se sabe lo que hay ahí adentro. Y el agua. Por eso, además de la policía, además de los maestros, habrá que ver cómo se rearman los números para tratar de a estas empresas darle, no hablo del gas, pero especialmente luz y agua, darle un poquito más de envión, me parece, ¿no, Miguel? Sí, tema energía es un tema muy importante. Ahí tenemos una parte de lo que es la oferta de energía que depende de la nación, que es el tema del gas, y ahí estamos complicados, porque tenemos una empresa concesionaria que tiene más ganas de irse que de quedarse, me parece, y que no tiene ningún interés en hacer inversiones ni en prestar un mejor servicio. Y tampoco hay políticas energéticas del gobierno nacional, todo lo contrario, yo diría. En términos provinciales, que es el tema de la empresa provincial de la energía, creo que es una empresa que ha hecho un plan de inversiones importante en los últimos años. Es una empresa superavitaria que no genera déficit, que se maneja con sus propios recursos y que me parece sí que hay que introducirle una mirada desde el sector privado. Yo creo que, como decía antes, hay que abrir un poco los debates sobre las políticas públicas también a las miradas de quienes son finalmente los referentes de la ciudadanía. La sociedad civil, el Estado, el sector privado, las universidades. Me parece que no llamaría yo un lugar oscuro la EPE, al contrario, porque sus números están a la vista, sus balances, pero sí creo que tiene una estructura rígida de conducción que ha estado muy vinculada históricamente a las líneas de la empresa y con un gremio también muy importante, muy fuerte, y que necesitamos discutir entre todos cuáles son las prioridades en materia energética. Pero creo que estamos bien porque hay inversiones, hay recursos propios de la empresa y hay equipos técnicos realmente muy sólidos, ¿no? Miguel, ser intendente hoy de la ciudad de Rosario no es lo mismo que cuando te tocó ser a vos, precisamente por el tema de la inseguridad. Esto está mucho peor. Me gustaría que me describas qué rol tendría que tener hoy el intendente, el gobernador y el presidente de la nación en la pelea contra la inseguridad. Porque muchas veces se tiran para arriba, van tirando para arriba el intendente al gobernador, el gobernador al presidente, o a la presidenta en este caso. Y en realidad lo que me parece que tendrían que trabajar los tres juntos, ¿no? Pero eso no hay duda. ¿Qué le asignás, qué funciones a cada uno? Especialmente al intendente que cambió, es el primero al que uno le reclama y es el que más lejos está de la posibilidad de tomar una decisión. Sí, claro. Es un fenómeno, como decía antes, el fenómeno de la violencia y de la inseguridad es un fenómeno complejo que no reconoce límites territoriales ni políticos, por lo cual los países que seriamente trabajan estos temas, en América Latina especialmente, porque es lo más comparable a la Argentina, lo hacen a partir de políticas nacionales, una política organizada que incluye a los tres niveles de gobierno, que incluye a la justicia federal y a las justicias provinciales, que incluye a las fuerzas federales y a las fuerzas provinciales en una estrategia común. Esto sería lo ideal. Si esto no existe, porque en la Argentina hasta ahora esto no ha existido y ojalá a partir del 2016 ocurra o tengamos un escenario distinto,
Las provincias y los municipios obviamente son quienes están más cerca del problema, o sea, quienes por acción u omisión terminan siempre siendo responsables de lo que está ocurriendo. Creo que los gobiernos locales tienen un papel importante. Yo lo advertí incluso hace 10 años cuando asumí mi primera intendencia y ya empezábamos a visualizar algunos datos de la realidad que nos indicaban que algunas cosas estaban empezando a funcionar mal. Y por eso creamos en aquel momento, fuimos la primera ciudad que lo hizo, la Guardia Urbana Municipal, que mi objetivo era que tuviera algún grado mayor de presencia policial, pero en aquel momento no pudimos encuadrarlo dentro de la legislación vigente que establece que el monopolio de la fuerza lo tiene la Policía Provincial. Pero creo que hay que avanzar con esto, con lo que yo llamo la policía de proximidad, que se ha llamado policía comunitaria en esta primera experiencia. Necesitamos tener una policía desplegada en el territorio que tenga una fuerte dependencia de las autoridades locales y de la sociedad civil local. Puede ser una fuerza provincial, no necesitamos que sea municipal. Pueden ser un cuerpo de la policía provincial, pero necesitamos que el intendente, que los concejales, que los vecinalistas, que las asociaciones de comerciantes de cada barrio puedan tener voz y voto a la hora de controlar la tarea policial, a la hora de designar un jefe policial, a la hora de pedir la remoción de un comisario o a la hora de definir las prioridades del trabajo operativo en cada uno de los barrios y en cada uno de los territorios. La ciudad tiene que tener un plan de seguridad y tiene que trabajar lógicamente en coordinación con los organismos provinciales y nacionales. Bueno, propongo un aplauso para el ingeniero Lifshitz y gracias por estar siempre con nosotros, Miguel. No, muy amable. Marcelo, gracias. Le agradecemos al senador provincial Miguel Lifshitz, a Marcelo Fernández de Fisherton CNN. Vamos a pasar un brevísimo coffee break y en instantes retomamos con las actividades. Gracias.